Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios especialmente dirigidos para jóvenes y adultos. Dice nuestro texto lema: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio 7 y último acerca del libro de Esdras, correspondiente al domingo 13 de diciembre de 2020. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos este último estudio acerca del libro de Esdras. El tema es avivamiento y purificación del pueblo de Dios. Vamos a leer una parte de la lectura base de este estudio que está en Esdras 10 del 1 al 5. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Gediel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Ponemos en actitud de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos tener, el cual ponemos en tus manos. Sé con él, ayúdanos que todo salga bien. Te pedimos que esta tu palabra pueda caer en muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces entramos a la introducción de este estudio. Avivamiento y purificación del pueblo de Dios. En el estudio anterior, recordemos en el capítulo 9 de Esdras, vimos una gran oración de Esdras. Cuando llegó a Jerusalén, fue informado sobre una triste situación también, una triste situación espiritual de los que habían regresado de la cautividad. Se sintió abrumado y angustiado Esdras. Entonces, rodeado por muchas personas que sentían un temor reverente por la palabra de Dios, se dirigió a Dios en oración Esdras, asumiendo la culpa del pueblo y reconociendo que a pesar de sus pecados, Dios les había mostrado su misericordia, liberándoles del cautiverio y no enviándoles el castigo que realmente merecían. Entonces, la iglesia en la actualidad, hablando en lo general, está experimentando una decadencia espiritual también. Y por esta razón debería existir una mayor dedicación hacia la oración por parte del pueblo de Dios. En este sentido, las oraciones registradas en estos capítulos revelan cuál es la respuesta de Dios cuando el creyente o los creyentes se humillan. Recordemos cómo fue la oración de Esdras, bastante humilde Esdras, contándose entre los pecadores como un todo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Entonces, esa es la forma que Dios le agrada, esa humildad
De esa forma Dios responde a las oraciones. Entonces, presentándose ante Él tal cual son, ante Dios, en la situación espiritual miserable en la que se encuentran y expresando una confesión sincera de los pecados. Solo esta actitud puede traer un movimiento espiritual de renovación y una respuesta favorable de nuestro Dios. Entonces, vamos a entrar al análisis del texto bíblico y vamos a empezar en Esdras 10:1. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y mostrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces, en esta ocasión concreta, descendió sobre el pueblo de Dios una intensa convicción de pecado. Una intensa convicción de pecado, lo cual es bien visto por nuestro Dios. Se ve un arrepentimiento genuino de su pueblo. Entonces, ese sentir de culpabilidad era precisamente lo que necesitaba el pueblo. Sentir el pecado en que estaba incurriendo el pueblo y dolerse de ese pecado, humillarse delante de Dios. El versículo 2 dice: entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras en los pueblos de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Bueno, se ve que Secanías tenía algo en mente y también se ve que estaba siendo dirigido por Dios. Entonces, este hombre que se menciona aquí, Secanías, se convirtió en el portavoz de este grupo de personas que reconocían su pecado y querían confesarlo. Él se acercó a Esdras y le dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Ahí está reconociendo el pecado del pueblo, él mismo y con todo el pueblo. Ellos no habían consultado en este grave asunto con aquello que estaba escrito. Nos referimos a la ley de Moisés. O no lo habían consultado o lo habían pasado por alto, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, se habían apartado de la palabra de Dios, este pueblo de Israel, de Judá. Y entonces este hombre se entregó a la misericordia de Dios y dijo: aún hay esperanza para Israel. ¿Qué se disponían a hacer? Lo que fuera necesario para obtener el perdón de Dios. Versículo 3 dice: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Fíjense qué buena actitud y qué palabras tan sensatas de Secanías, ¿verdad? Todo esto que está diciendo en el versículo 3. Vemos aquí que hubo otros también, porque dice: ahora pues hagamos. Es la palabra clave, ¿verdad? Ya no es nada más Secanías, sino son otros más, ¿verdad?, que se agregaron, se unieron a esta confesión y que de la misma manera sintieron ese temor reverente ante el mandamiento de Dios. Es decir, que ellos no solo leyeron la palabra de Dios y la estudiaron, sino que permitieron que esa palabra se abriera camino en sus corazones. Y aquí tenemos una frase o una expresión con mucho valor, ¿verdad? Si nada más leemos la palabra de Dios, pues no tiene importancia, ¿verdad? Lo importante es aplicarla a nuestra vida. Como dice aquí, permitieron que esa palabra se abriera camino en sus corazones, es decir, la aplicaron
la aplicaron. Versículo del 4 al 6. Del 4 al 6 dice, levántate. Le siguen diciendo ahí a Esdras, levántate porque esta es tu obligación. Recordemos que Esdras era sacerdote, maestro, un erudito de la palabra de Dios, escriba. Entonces, dice, le está diciendo aquí alguien, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos lo juraron. Sigue diciendo ahí, se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, pero no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Esdras sigue muy afligido, muy dolido a causa del pecado. Aún con estas palabras que le han dicho, todavía dice no bebió agua, no comió pan. Esto de quebrantar la ley de Dios había sido un asunto sumamente grave. Ellos se presentaron ante Dios con una gran tristeza en sus corazones. Y les decía que esto es lo que toma en cuenta Dios, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, un arrepentimiento genuino, sincero, de todo corazón, de lo que le hemos fallado a Dios. La experiencia por la cual cada uno de ellos pasó fue un quebrantamiento real del corazón, un quebrantamiento real del corazón. O sea, sintieron ese pecado, sintieron lo que le habían hecho a Dios y estaban completamente arrepentidos. Entonces fíjese, dice, esto de quebrantar la ley de Dios y ahora dice, causó un quebrantamiento real del corazón. La misma palabra, quebrantar la ley de Dios, implica ahora un quebrantamiento real del corazón de la persona. De usted, de mí, hermanos que están escuchando, ¿verdad? Fácilmente se puede aplicar a cualquier persona. Quebrantamos la ley de Dios. Ahora toca entonces quebrantar nuestro corazón hacia Dios. Y un quebrantamiento real. Muy bien. La palabra de Dios había sido violada y la gente tenía que arrepentirse. Arrepentirse, ¿verdad? Y había por ahí, debido al arrepentimiento, un quebrantamiento real del corazón. Dios les está diciendo hoy a los que están perdidos. Esto ya es para usted, para mí, los que están perdidos y lejos de Él. Venid y sed salvos por medio de el Señor Jesucristo. Y por otra parte, le está diciendo hoy a su iglesia que se arrepienta, que regrese a Él, que salga de esa condición tan fría e indiferente en la que se encuentra. Hablando en lo general, ¿verdad? La situación de la iglesia hoy en día. Lo que necesitamos el día de hoy, hermanos, es ser reavivados y experimentar una auténtica renovación espiritual. Pero esa renovación no va a llegar a menos que surja un arrepentimiento genuino entre los creyentes. Hablábamos también de un quebrantamiento real del corazón, ¿verdad? En los días de Esdras, al experimentar esa renovación, el pueblo de Dios dejó de ser indiferente hacia la palabra de Dios y la aplicó a su vida. Pero hay que reconocer que en nuestros días existe una gran indiferencia espiritual en grandes sectores del cristianismo. Esperemos que usted y un servidor no estemos contados en ese grupo de personas, porque eso no agrada a nuestro Dios. El problema, hablando de la iglesia en general, es que muchos de sus miembros son fríos e indiferentes desde el punto de vista de la relación con Dios. En muchos casos no podemos incluso saber si realmente son salvos o no. Solamente Dios lo sabe porque Él conoce
el interior de cada persona. Él conoce los corazones. Vamos a entrar a los versículos 7 y 8. Dice: después hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de 3 días, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio. Una sanción fuerte, ¿verdad? Nos habla aquí para todos los que no hicieran caso. Estaban determinados, todos aquellos que temían de la palabra de Dios, que le tenían una reverencia, a que se actuara todo el pueblo conforme a la ley escrita, la palabra de Dios. Ellos estaban marcando aquí una línea de separación con toda claridad. Estaban quitando o separando la paja del trigo, usando esa figura, hagan de cuenta, ¿verdad? La paja, lo que no sirve, separándola del trigo. Ellos enviaron un mensaje para que todos se reunieran y vemos que algunos se demorarían hasta 3 días. Les dieron hasta 3 días por aquellos que estaban viviendo más lejos, ¿verdad? Era tiempo suficiente de todos modos para regresar, para llegar. Y este mensaje había sido enviado a todos aquellos que habían salido de la cautividad de Babilonia, que habían regresado para reedificar la ciudad, las murallas y el templo de Jerusalén. Vamos a ver ahora los versículos 9 al 11. Ahí está una parte nada más en pantalla, pero dice todo el texto, dice: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días. A los 20 días del mes, que era el 9º mes, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, a causa de la lluvia también, ¿verdad? Estaba lloviendo torrencialmente, dice. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado. Ahí está, ¿verdad? Sin rodeo. Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria al Señor, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Hasta ahí el versículo 11. Siempre se oye hablar sobre la necesidad de acción. Es decir, a veces se dice hechos, no palabras, ¿verdad? Accionar. De actividades en la iglesia, ¿ok? Pero lo que la congregación de los creyentes necesita primeramente es ser limpiados, es ser purificados. Tiene que haber una actitud de oración, confesión y arrepentimiento, como la que hemos visto aquí en el pueblo de Israel. Así un arrepentimiento que duela en el corazón, ¿verdad? Que se sienta el pecado que se ha cometido y haya un arrepentimiento genuino. Incluso, y es importante destacarlo, hasta la falta de amor, fíjese bien, la falta de amor necesita ser confesado. Y esto puede ser muy común en muchas personas, en muchos cristianos. La falta de amor como Dios manda. Ese amor que debemos aplicar como Él nos manda. Observemos el valor que Jesús le asignó al amor cuando dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Fíjese bien, de esa manera dice nuestro Señor Jesucristo que se distingue que somos sus discípulos, si tenemos amor. Y evidentemente este amor que aquí se espera de los creyentes va mucho más allá de los saludos superficiales y de las conversaciones intrascendentes,
de los encuentros casuales. Es un amor profundo entre personas que se encuentran en una relación viva y real con Dios, y que se sienten estrechamente vinculados o vinculadas las personas por los lazos fraternales de pertenecer a un mismo Padre celestial y a un cuerpo u organismo espiritual llamado iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿cómo nos decimos los cristianos? Hermanos. Pero la palabra hermano involucra o conlleva, o debe conllevar, ese amor tan grande que Dios nos manda que le tengamos al prójimo, a las personas. Versículo 12 dice: toda la asamblea respondió en alta voz: hágase conforme a lo que has dicho. Aquí está el pueblo bien avivado, bien arrepentido, bien dolido, ¿verdad? Bien convencido de seguir ahora sí la ley de Dios. Lo que Esdras le pidió a la gente que hiciera debió resultarle muy amargo y doloroso. Seguramente hubo muchos corazones destrozados, angustiados, al verse separados de aquellas personas que formaban parte de su familia ya, ¿verdad? Recordemos que el principal pecado pues que se ha cometido es que el casamiento mixto, ¿verdad? Que los hombres de Israel se casaron con mujeres extranjeras. Ahora el acuerdo es enviar esas mujeres a su nación con todo y sus hijos, que por supuesto eran hijos también de los israelitas. Pero esa es la orden, ese es el precio que tienen que pagar ahora por esa falta tan grande que cometieron, por pasar por alto la ley de Dios. Versículo 13 dice: pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias. Aquí está otra vez la lluvia, ¿verdad? Siendo mencionada. Además no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de dos, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Fíjese qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Somos muchos, dice, los que hemos pecado en esto. No es cuestión de un día ni de dos para hacer aquello que estaba siendo indicado, ¿verdad? Regresar a todas las mujeres a su nación, con todos y sus hijos. Entonces, respecto a este versículo 13, al comenzar a llover, todos los presentes quisieron ir a algún lugar para cubrirse de la lluvia, ¿verdad? Esdras era una persona con mucho sentido común, comprensible para con el pueblo, y aceptó que las cosas se llevaran a cabo de una manera lógica y ordenada. Pensando también en la presencia de mujeres y niños entre aquella gran multitud, optaron por hacer lo siguiente, que dice el versículo número 14: que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación. O sea, nada más un grupo que represente a todo el pueblo, ¿verdad? Los príncipes, los jefes, los líderes. Sigue diciendo: y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios a causa de esto. Bueno, y así en efecto se resolvió que todo se hiciese de una manera bien hecha y organizada. El nombramiento de un comité de investigación parecía ser la mejor manera de tratar un problema que evidentemente era de gran importancia. Y la presencia de los oficiales locales acompañando a los transgresores aseguraría la mayor exactitud aún en los menores detalles, asegurando así que se tomaran decisiones justas en cada caso. Y así fue que la comisión tardó
3 meses en completar las investigaciones. Fíjese nada más, si eran bastantes entonces, ¿verdad?, los que habían cometido ese pecado. 3 meses se tardó la investigación para que no se pasara ningún detalle y todo fuera justo, ¿verdad? Muy bien. Versículo 19. Dice la palabra de Dios: estos levantaron su mano prometiendo que despedirían a sus mujeres y presentaron como ofrenda de reparación por su pecado un carnero de los rebaños. Ahí están ofreciendo un carnero entonces a causa del pecado cometido en muestra del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces en los versículos siguientes, a partir del versículo 19, se incluyó una lista de todos los que acordaron desvincularse de sus mujeres extranjeras. Los nombres incluían a sacerdotes, levitas y a unos pocos hombres del pueblo. Recordemos que en el estudio anterior dijimos que los líderes eran los que habían puesto el mal ejemplo de tomar mujeres extranjeras para sí. Entonces, a partir del versículo 19, del 20, está toda esa serie de nombres que le dejamos de tarea que usted los lea para que se dé cuenta de que eran bastantes. Nos pasamos al versículo 44. Dice: todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Todos estos, ¿a qué se refiere? A esa larga lista que usted va a leer, ¿verdad?, en esta semana que empieza. Habían tomado mujeres extranjeras y algunas de sus mujeres habían dado a luz hijos. Ahí está, ¿verdad? Personitas que iban a pagar el precio por el pecado de los padres, porque iban a ser separados. Entonces, este versículo nos relata una triste historia, esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Los pecados cometidos por los padres afectarían a los hijos. Aquí vemos de qué manera completa y minuciosa se llevó a cabo esta separación, teniendo en cuenta todos los factores que hemos señalado en el párrafo anterior. Ese plan que se hizo, ¿verdad?, y que culminó al cabo de 3 meses esa investigación para determinar cuántos y quiénes habían cometido ese pecado. Y teniendo en cuenta las perspectivas futuras, no podían permitir que los sentimientos humanos, sentimientos lógicos, ¿verdad?, influyeran en la aplicación de los principios que Dios había establecido. Había que separar familias, pero sabemos que los principios, las leyes, las ordenanzas de Dios están sobre todas estas cuestiones, en este caso familiares, ¿verdad? Se había cometido pecado y ahora habría que sufrir las consecuencias. Está claro que Esdras fue el hombre escogido por Dios para hacer frente a los graves problemas de aquella época. Nos queda claro, al menos en aquella generación. Y nos sigue ayudando, ¿verdad? Toda la palabra de Dios que leemos ahora en nuestro tiempo nos ayuda. Entonces, él ayudó a preservar el testimonio de los judíos para cumplimiento del plan de Dios. Estimado oyente, a través de estas páginas de este libro de Esdras, una y otra vez hemos visto el énfasis colocado en la palabra de Dios. El aspecto subrayado hoy fue la severidad y la aplicación de la justicia a aquellos que habían desobedecido la palabra. ¿Cuál era el principal pecado de desobediencia a la palabra? El casarse con mujeres extranjeras. Y al finalizar queremos recalcar que para aquellos que por la fe han reconocido al Señor Jesucristo como Salvador, la palabra de Dios resulta adecuada para todos los momentos de su vida. Hermano, hermana, para todos los momentos de su vida resulta adecuada la palabra de Dios. Y constituye un alimento, fíjese bien, un alimento, un consuelo, una fuente de inspiración
y una bendición. Por lo tanto, los creyentes y usted también, estimado oyente, si ha creído en el Señor Jesucristo, pueden hacer suyas o podemos hacer nuestras, ¿verdad? Las palabras del autor en el Salmo 119, 103, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Fíjese bien, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Qué nos da a entender aquí este versículo del Salmo 119, 103? Que leer la palabra de Dios debe resultar en un agrado, y un agrado no pequeño, un gran agrado, un gran gozo, porque dice: cuán dulces son a mí paladar tus palabras. Y a veces le fallamos en la lectura diaria de la palabra de Dios, le fallamos a Dios. Hay que meditar seriamente en esto. Si no, entonces no es para nosotros este versículo del Salmo 119, 103. Pero por supuesto que es para todos los cristianos, ¿verdad? Para todas las personas que quieran adentrarse, que quieran aprender, que quieran conocer la voluntad de Dios en sus vidas. Si usted que nos escucha no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su alma, hágalo. No espere más. Aquí abajo, en la descripción del video, le dejamos un enlace hacia un folleto que le explica claramente lo que debe hacer para salvar su alma por la eternidad. No lo olvide, consulte ese folleto. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a que se suscriba y active las notificaciones. Comparta este estudio para que más personas conozcan de la palabra de Dios. Sus comentarios también son bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que toque corazones, te pedimos que sea de edificación a tu iglesia, y gracias porque tú lo has permitido. Síguenos bendiciendo grandemente, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir tu palabra, no nada más leerla y escucharla, sino vivirla, aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos a arrepentirnos genuinamente cuando te fallamos. Te lo suplicamos todo en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.